Eh, la enseñanza de hoy, si me ayudan a poner ahí el videoín, se llama baldes o tubos. Baldes o tubos. Todos somos un reflejo del Dios al que adoramos. Entonces, ¿cómo es tu Dios? Tu Dios es, la gente te ve, ¿verdad? Tu esposa dice, no, el Dios de mi esposo, eso es una misericordia, ¿verdad? Ese hombre es una misericordia. Se la pasa sonriendo en la casa, es una cosa hermosa. ¿Qué dice tu esposo? No, el Dios de mi esposa es un Dios, se irradia gracia. Nunca da cantaleta, jamás. Jamás eso. ¿Qué dices tú de tus hijos? No, el Dios de mis hijos es un Dios que respeta, que honra. ¿Cómo es nuestro Dios? Porque la verdad podemos tener un Dios que no sea Dios. Cuando la gente escucha la palabra cristiano, ¿con qué palabras lo asocia? Dice, no, ser cristiano, que no, yo tengo ganas de ir a una iglesia en mi vida porque allá son gente que irradia gracia y amor. O dicen, no, los cristianos son los hipócritas. Ustedes no se imaginan lo que significa que la gente le diga a uno, bueno, ¿y usted en qué trabaja? Yo soy pastor. Y la gente como que, sí, siente que todos los pastores somos ladrones o algo así por el estilo, sí. Cuando escuchas la palabra generosidad, lo primero que piensas es en el dinero. Y quizás de pronto eso me muestra quién es tu Dios. ¿Cómo es tu Dios? Porque el Dios que yo veo en las Escrituras es un Dios que derrocha gracia, derrocha amor por los seres humanos. ¿Se acuerdan esa historia que contó Jesús de un papá que tenía 2 hijos y el hijo menor le pide la herencia? Básicamente en esa época es decirle, papá, ojalá estuvieras muerto, lo único que me interesa es tu dinero. ¿Y saben qué hace el papá? Le da la plata. El infeliz se la gasta toda y después vuelve a la casa del papá y el papá lo pone en disciplina. No, lo recibe, dice el texto que sale corriendo a recibir. ¿O se acuerdan de esa mujer encontrada en el acto mismo del adulterio? La llevan a los pies de Jesús. Todos con ganas de apedrearla, ¿verdad? Y Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. En ese lugar había una persona que tenía el derecho de lanzar la piedra. Jesús. Y Jesús escucha todas las piedras caer, ve a la mujer sola y dice, ahora sí, infeliz, no. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. O la cereza del pastel. Ese ladrón crucificado al lado de Jesús. El tipo había sido una desgracia toda la vida. Por eso estaba en esa cruz. Y en el último momento, el último suspiro prácticamente de su vida, le dice, Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice Jesús? No, mano, le toca diezmar. No. Le dice, sí. Ese es un Dios que derrocha gracia. Un Dios que la gracia le fluye naturalmente. Y a veces lastimosamente los que nos decimos sus seguidores parecemos todo lo contrario. Por eso el concepto de baldes o tubos. Porque la metáfora que quiero usar es la idea del agua. ¿Qué pasa si tú dejas agua en un balde por mucho tiempo? ¿Qué pasa con el agua? Se estanca. Y si se estanca, se pudre. ¿Qué pasa si tú consumes ese agua que está estancada y podrida? En el mejor de los casos te enfermas, en el peor de los casos te mueres. Pero ¿qué pasa si hay un agua como en un tubo que está fluyendo? Si tú la consumes, te da vida, te refresca. Esa es la idea. Ahí, se nos apagó. Si la gracia no fluye, se pudre. Si la gracia fluye, trae vida. ¿Se animan a decirlo conmigo? Si la gracia no fluye, se pudre. Si la gracia fluye, trae vida. Yo escribí un libro sobre la gracia, pero lo que quiero es no solamente que reflexionemos sobre la gracia,
Porque es muy fácil reflexionar sobre la gracia en última instancia y de cuánto nos ama Dios y qué bonito todo. Pero el texto bíblico no solamente nos invita a pensar en la gracia, sino a dejar fluir la gracia de Dios en nuestra vida. Es decir, dársela a otros. El texto que vamos a estudiar está en Mateo capítulo 18. A partir del versículo 21. Si no tienen Biblias de papel, pues pueden prender sus Biblias. No les recomiendo prender mucho las de papel, pero bueno. Mateo capítulo 18, versículo 21, hace parte de una porción mucho más grande. Pero fundamentalmente esta sección es muy conocida y de ahí viene este concepto de baldes o tubos. ¿Listo? Y está bien si tienen la Biblia abierta y si tienen una versión antigua, fantástico. En la pantalla va a aparecer proyectada la nueva versión internacional. Pero está bien que la sigan ahí en sus Biblias. Por algunas cosas que vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Mateo capítulo 18, versículo 21 dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Pobre Pedro. Tanta gente que nos hace daño, ¿no es cierto? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, si esta versión dice, sino hasta 77 veces. Pero ustedes recuerdan la versión antigua que dice 70 veces 7, que a propósito no es 490. Más exactamente es 7 a la 70ª potencia. O sea, si usted estaba pensando, este desgraciado ya va en 489, todavía le falta, ¿sí? Versículo 23. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él: tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Qué escena tan bonita, pero la historia no termina ahí. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Vea, hay textos que uno debería decir amén y ya está. O sea, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Pero no me invitaron para eso. Entonces, la idea es, veo dos mentalidades, dos formas de entender el mundo. Uno, este hombre que recibe compasión, recibe el perdón del rey y se estancó en él. Él no está dispuesto a dárselo a otros. Y por otro lado, este rey que está lleno de compasión y que da un perdón derrochador. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos una mentalidad de balde? Es decir, que la gracia se haya estancado en nosotros. Porque Pedro comienza haciendo una cuestión de cifras. En esa época los rabinos habían llegado a la conclusión exegética de que máximo no debía perdonar. ¿Saben cuántas veces? 3. Entonces Pedro dice, pongámosle el doble y un número cristiano, ¿sí? Señor, 7 veces. Y Jesús le dice, Pedro, el perdón no es una cuestión de aritmética, es un problema del corazón. Y Jesús lo demuestra por medio de las cifras absurdas que da en esta historia. ¿Qué dice la versión antigua? ¿Cuánto debía este hombre al rey? ¿Qué dice la versión antigua? En esta leía miles y miles de monedas de oro. La versión antigua, ¿qué dice? ¿Cuánto es? Debía 10,000 talentos.
Bueno, no se sorprendieron. Un talento equivale a $6,600. Bueno, no todos se sorprendieron. 10,000 por 6,600 da $66 millones. No se sorprendieron naturalmente. Al dólar de hoy, más o menos ese hombre debía 198,000 miles de millones de pesos. La última. Eso quiere decir que él solito debía más de la mitad de la deuda externa que Colombia tuvo en el año 2016. Ya no sé qué más inventarme, de verdad. ¿Cuánto tiene que gastar uno para deber tanto? Y vea que el tipo es optimista porque dice, tenme paciencia y te lo pagaré. ¿De verdad? ¿Cuándo puede pagar uno eso? Nunca. Nunca. ¿Y cuánto le debía su compañero? ¿Qué dice la versión? 100 denarios. Quiero que se imaginen eso. Imagínense que en esa época había un sueldo mínimo y el sueldo mínimo no le alcanzaba a la gente para vivir. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Ustedes se pueden imaginar semejante injusticia? Gracias a Dios hemos progresado un montón y no estamos en ese momento. Pero quiero que se imaginen eso. O sea, yo sé que es un ejercicio imaginativo difícil, pero en esa época ocurría eso, ¿vale? Más o menos el denario era el sueldo de un día y se le daba a la gente unos 30 centavos de dólar. Es decir, .30, ¿sí? ¿Y cuánto debía? 200. Entonces, .30 por 200. Veo algunos como, oh, listo. .30 por 200 más o menos son unos 60 dólares. Por 3, que está el dólar, 6 por 3, 24. Es que 6 por 3, 48 no da. No, mamá, 6 por 3, 48 no da. 6 por 3, $240. 240,000 pesos, más o menos. Es plata, pero comparado con lo que él debía, nada. ¿Cómo sabemos que tenemos mentalidad de balde? Cuando llevamos cuentas por la bondad o la maldad de otros. Cuentas convenientemente selectivas. Porque cuando nos hacen cosas buenas, decimos, yo me lo merezco. Es que soy yo, el papá de estas criaturas, ¿cómo no? Pero cuando nos hacen malos, ¿sí o no? ¡Ay! Oiga, pero usted, ¿por qué no saluda a esta señora? No, es que ya me miró mal el 3 de diciembre de 1974, ¿sí? Ahí la tenemos, cuentas convenientemente selectivas. Y eso no funciona así. La gracia no lleva cuentas. La gracia de Dios no funciona de esa manera. Yo no sé por qué razón, pero como que cada año, tal vez es como una metodología de Dios conmigo. Yo pienso en una palabra y trato de profundizar en esa palabra de la mejor manera posible. El año pasado fue la palabra gozo, lo que significa el gozo, el estar plenos en cada momento de la vida. Pero este año, por alguna razón, se me vino a la mente la palabra bondad. Y me estoy dando cuenta con terror que yo pensaba que yo era muy buena gente, pero no. ¿Y saben cómo me he dado cuenta de eso? Porque hago cosas buenas y las cobro después. O sea, hago algo bueno y después viene una pelea con mi esposa y le digo, pero yo lavé la loza hace 3 días. Es decir, no estoy haciendo algo bueno, estoy ejerciendo una cuenta de cobro. Y ese es el punto. Que Dios nos ofreció su gracia perfectamente bondadosa sin llevar cuentas. Y cuando tú andas llevando cuentas de la bondad o la maldad de otros, no funciona. Porque en segundo lugar, al balde le encanta recibir, pero se excusa para dar. Es que a quien no le gusta recibir de la gracia de Dios, dígame por favor.
¿A quién no le gusta recibir el hecho de saberse perdonado cada vez que viene delante del Padre? Saber que Dios siempre lo va a recibir, sin importar cuántas veces te has revolcado en el mismo cochinal de los cerdos. Porque así nos recibe Dios. ¿A quién no le encanta eso? ¿A quién no le encanta saber que puede orar y no le va a caer un rayo del cielo, sino que Dios nos va a recibir con un abrazo? Pero cuando Dios te dice, te invito a que perdones. Se tienen que escribir libros sobre el perdón. Tenemos que ir a psicólogo y terapia por años para perdonar. Porque somos baldes, que nos encanta recibir, pero nos excusamos para dar. Y eso se ve, no solamente, entiéndanme, en la plata, se ve en la forma de crianza. Soy pastor de jóvenes desde que tengo 18 años, o sea, hace 2 años. Mentiras, tengo 32 años, ya. Este año me crucifican. He trabajado con jóvenes básicamente toda mi vida. Y una de las cosas que me doy cuenta es que muchos papás tienen una tacañería justificada en su forma de crianza. Me explico. ¿Sí o no? Que tenemos la tendencia de solamente decirle a los hijos las cosas que tienen que mejorar. ¿Y cuál es la razón? No, ellos ya saben que yo los quiero mucho, pero nunca se los dice. No, pero es que ya uno no lo tiene que decir lo que ya sabe. El ejemplo más claro es el siguiente. Su hijo tiene 10 materias en el colegio y saca en 9, 10 y en una 7. ¿Sobre qué es la conversación en el almuerzo? Porque sacaste 7, hombre. En vez de decir, tengo un hijo brillante que sacó 9 materias en 10. Oye, hermano, de verdad, le toca esforzarse un poco más porque sáqueme todas en 10, ¿sí? Si su hijo es extraordinario en artes, pero malo en matemáticas, ¿en qué lo pone a trabajar usted el siguiente semestre? En reforzar en lo que es malo, no en reforzar en lo que es bueno. Hijos, libérense en este momento, ¿sí? Porque ese es el punto. Y el papá nunca me dice nada bueno. ¿Por qué? Porque pensamos que así no los vamos a tirar. ¿Sí? Así, me lo tiro. Donde le diga que lo quiero mucho, lo daño. ¿Quién le dijo eso? Y nos justificamos en nuestra crianza. Decimos, es que así me criaron a mí. Pues nunca tu historia debería ser más fuerte que la gracia de Dios. No seamos tan baldes de excusarnos para dar la gracia que Dios nos da. ¿Es que usted no cree que los seres humanos necesitamos afirmación? Una de las escenas más extraordinarias del Evangelio es cuando Jesús, después de ser bautizado, sube de las aguas, viene una paloma sobre él, como en Génesis capítulo 1, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Más exactamente la palabra y el concepto es que se aleteaba, se movía, ¿sí? Como un ave se movía sobre las aguas. Entonces viene el Espíritu Santo en forma de paloma, en el sentido de que una nueva creación están haciendo, y se escucha la voz de Dios, la voz que creó todo lo que existe, la voz que dio sentido y dirección al caos y al universo, y se escucha diciendo, este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Les pregunto, queridos teólogos, ¿en ese momento Jesús ya había hecho milagros? No. ¿En ese momento Jesús ya había resucitado muertos, sanado enfermos? ¿En ese momento Jesús ya había hecho el sermón del monte? ¿En ese momento Jesús ya había muerto y resucitado? No, pero aún así, antes de que Jesús hiciera todo lo que hizo y lograra todo lo que logró, Dios ya estaba orgulloso de él. ¿Usted no cree que los seres humanos necesitamos un momento de decir, yo estoy orgulloso porque tú eres mi hijo, independientemente de tu desempeño? Pero como tenemos una mentalidad de balde, todo el tiempo nos estamos excusando para dar. Nos encanta recibir, pero nos excusamos para dar. Y como estamos hablando del perdón, entonces ustedes me dicen, Miguel, claro, muy bonito eso de la familia y todo eso, pero es que tú no sabes lo que a mí me hicieron. Es que tú no sabes el daño que me causaron.
Y tienes razón, yo no tengo ni la menor idea que te hicieron. Pero yo sé una sola cosa. Yo sé lo que Dios hizo por ti. Y eso debería ser suficiente. ¿Saben por qué? Porque los baldes piensan solo en ellos, no en lo que Dios hizo por ellos. Es que, mano, el perdón tiene que ser comparativo. O sea, hay deudas que la gente tiene con nosotros que si usted las mira por lo que son muy fregadas de perdonar. Honestamente, o sea, si usted me dice, es que me hicieron esto, aquello, es que me golpearon, es que me maltrataron y todo. Si usted mira la deuda que le tiene, eso es muy tenaz de perdonar. Pero la invitación de este texto no es a mirar la deuda que el otro tiene con nosotros, sino la gracia que Dios ha tenido con nosotros. A mirar lo que Él hizo para romper esta mentalidad de balde. Es que si no nos anclamos a la cruz, va a ser imposible perdonar. Va a ser imposible extender la gracia. ¿Todavía les caigo bien? ¿Sí? De verdad yo soy chévere, en serio. A veces me caigo bien, a veces no, pero en general me caigo bien. Entonces, hemos hablado de la mentalidad de balde, de cómo se estanca esta gracia que Dios ha dado en este hombre. Y creo que Dios nos invita a romper esa mentalidad por la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es la mentalidad de Tubo? ¿Qué características tiene este rey que derrocha gracia? Derrocha compasión a este hombre. ¿Qué dice el texto de por qué el rey le perdonó la deuda a este hombre? ¿Por qué el rey le perdonó esta deuda tan extraordinaria? 198,000 miles de millones de pesos a este hombre. ¿Por qué se la perdonó? Porque le rogó. Pero les pregunto económicamente, ¿quiénes aquí tienen deudas? Por saber. Bueno, los que no han levantado la mano, esperen a que cumplan 18 años y se arma la de Troya. ¿Listo? Entonces, económicamente, ¿rogar sirve de algo? O sea, usted dice, mañana voy a ir a rogarle al banco que me perdone la deuda. ¿Sirve como metodología de pago? No se la recomiendo, de verdad. No funciona. No funciona ir y decirle al banco, banco, perdóname. Te escribí una canción, banco. ¿Sí? Te levanto las manos y danzo, banco. De verdad, perdóname la deuda. ¿Sirve de algo? No. O sea, este rey en última instancia perdonó porque quiso. El rey perdonó porque se le dio la gracia. La gracia es un acto deliberado de Dios. Dios nos perdonó porque quiso. Eso es muy importante porque a veces pensamos que nosotros nos ganamos la gracia de Dios. Y usted piensa que gana y pierde la gracia de Dios de acuerdo a su desempeño. Anoche estábamos hablando con Joe, hablamos como hasta la 1 de la mañana. Los teólogos sí se inventan vainas, ¿no? Sí. Yo se lo pongo de esta manera. Usted tiene una mentalidad transaccional en su relación con Dios. ¿Sí o no? Porque usted piensa, y nos hemos metido en preguntas como la siguiente: ¿qué pasa si uno peca y en ese momento viene el Señor? ¿Me quedé? ¿Sí o no? La idea que tenemos es que estamos como que la salvación la perdemos, la ganamos, la perdemos, la ganamos, la perdemos, la... Sí, sí, sí. ¿Sí o no? O sea, como que peco, la perdí, oro, la gané. ¿Sí? Hemos hecho preguntas tan tontas como si la salvación se pierde. ¿Quién le dijo a usted que la salvación se ganó? La salvación no se ganó. La salvación es un regalo. Y usted un regalo no lo pierde. Usted lo rechaza o lo acepta. Punto final. ¿Vale? Para las grandes preguntas teológicas. Bueno, ¿listo? Entonces, la perdemos, la ganamos, la perdemos, la ganamos. ¿Sí? Y tenemos esta mentalidad. Y usted lo tiene. Usted tiene un pitufo interno que le dice: mano, si usted peca, el Señor viene. Se quedó. O sea, usted no piensa que usted es salvo por gracia. Usted piensa que usted es salvo por sus obras. Y que el amor de Dios depende de su desempeño, no de la cruz del Calvario. Usted piensa eso. Y eso, discúlpenme, eso es diabólico.
Porque entonces nos metemos en esta idea transaccional de querer pagarle al Eterno lo impagable. Y entonces damos para que Dios nos dé. Y le pasan las cosas prácticas de la vida. O sea, le va mal en un negocio y de una vez usted dice, eso fue porque no hice el devocional esta mañana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que no me diga mentiras, yo sé cómo es, porque yo soy así. Sí. Los hijos lo tratan mal en la semana. Eso fue porque no fue a la iglesia. Usted está teniendo una relación con Dios para acumular cuentas de cobro y tener puntos de referencia, decirle, Dios, pero si oré esta mañana, ¿por qué no salió este negocito? ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando le va bien y usted no oró. Esa es la peor de todas. Porque le va bien y uno dice, ay, juepucha. O sea, no, mano. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? Nosotros no damos para que Dios dé. Nosotros damos porque Dios dio. Nosotros no le podemos pagar nada a Dios. ¿Quién puede negociar con el Todopoderoso? Díganme eso. ¿Y cómo se llama técnicamente en la economía si tú debes 198 mil miles de millones de pesos? En la economía, ¿cómo se llama eso? Eso se llama quiebra. Se llama quiebra. Sí, pues no sé si alguno de ustedes tiene 198 mil miles de millones de pesos para pagar una deuda. A mí sí se me necesitan como 6 vidas mías para pagar eso, pero la idea es esta: Dios nos recibió a nosotros en la quiebra, sin nada que ofrecer. De hecho, ni siquiera en ceros. Es que ese es el punto, ni siquiera en ceros, debiéndolo todo. Y es que de nada sirven las comparaciones, queridos hermanos, de nada sirve delante del tribunal del juez justo, de nada sirven las comparaciones. ¿Cuándo va a ser una defensa decir, bueno, señor, usted se robó un banco? Ah, sí, pero no soy tan malo como Timochenko. Eso no funciona, mano, eso no funciona. No es comparativo y muchos cristianos nos acercamos delante de Dios con esas justificaciones tontas. Decir, Dios, gracias a Dios no soy como mi hermano. Dios nos recibió quebrados, rotos, sin nada que ofrecer. Y eso le revienta la cabeza a la religiosidad. Porque la religiosidad, ¿se acuerdan que les mencioné esta mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio? Jesús dio una metodología pastoral en ese momento. Porque Jesús dijo, primero, yo no te condeno, y segundo, vete y no peques más. Porque lo que muchos de ustedes pueden estar pensando es, Miguel está predicando libertinaje. No, yo estoy predicando libertad. Es diferente. Entonces, Jesús dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Primero gracia y después transformación. Pero la iglesia ha cambiado la declaración. La iglesia ha dicho, no peques más para que no te condenemos. Recibir al que está quebrado. Porque así te recibió Dios, ¿o no? Dígame, ¿quién tenía la vida solucionada antes de llegar acá? De hecho, ¿quién la tiene ya solucionada? Es muy fácil criticar a los demás solo porque pecan distinto a ti. Es muy fácil. Es muy fácil. El problema que ustedes estén en el segundo culto es que se me acumulan las reflexiones del primero, ¿sí? Entonces estoy como así, listo, eso, así fluye, listo. Entonces, vean, la ventaja también de ser predicador invitado es que si no les gustó, pues ya no me invitan y listo. Bueno, entonces le dejo el pelero al pastor, bueno, y es amigo, entonces ahí nos caemos bien, ahí verá él. Vean, sí, y la gracia pues me la tiene que extender, aunque sea por hipocresía antes de la salida, pero yo se los pongo de esta manera. Usted dice que delante de Dios todos los pecados son iguales, pero usted no cree eso. Usted no cree eso. Y especialmente en un contexto como la costa, y con esta música de fondo, entonces
especialmente en un contexto como la costa, se los pongo de esta manera. Si su hijo es un promiscuo heterosexual, eso se llama pecado. Pero algo dentro de usted incluso tiene orgullo porque su hijo es el macho. Pero hay donde su hijo le diga: papá, me gusta un hombre. No se ha acostado con él, sencillamente tiene atracción. Usted piensa que ese pecado, y me citan a Sodoma y Gomorra, me la citan, ¿sí? Y me citan Romanos 1, pero ustedes no han leído toda la lista de Romanos 1. Es que los que se echan con varones no heredan al reino de los cielos. Sí, y también los que desobedecen a los papás, los mentirosos, los adúlteros, Jesús dijo: si alguno mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Bienvenidos al club de los adúlteros. ¿O no? Es que cuando tú entiendes que Dios te recibió en la quiebra, es natural que seas compasivo hacia el otro, así peque distinto a ti. Si no es aquí donde va a llegar el que está roto y quebrado. Pero Jesús está hablando también del concepto del perdón en esto de dar gracia a otros. Y por un segundo quisiera que pensáramos sobre eso de lo que es perdonar. En muchos medios religiosos se ha dicho que perdonar es olvidar. Sin embargo, hay un problema: los seres humanos no olvidamos voluntariamente. A nosotros se nos olvidan las cosas, pero nosotros no olvidamos voluntariamente. Cuando usted dice: no me voy a acordar más de esto, ahí se acordó, ¿sí? Nosotros no olvidamos voluntariamente, se nos olvidan las cosas. Entonces, si ha venido con esa información de que perdonar es olvidar, nos sentimos terriblemente mal porque nos acordamos de cosas y decimos: yo no he perdonado. Y se siente culpable de sentirse culpable. Pero lo que yo veo del texto bíblico es que perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. ¿Lo quieren más poético? Perdonar es ir al pasado y regresar ileso. Tengo mis momentos, ¿no? Pero este texto me muestra algo más. Porque este hombre, que la gracia de Dios se estancó en él, vieron que termina torturado, ¿cierto? Vieron que termina mal. Vieron que termina... Normalmente predicamos esto como si fuera el infierno, pero he hablado con gente durante todos estos años para darme cuenta que el rencor y la falta de perdón es una tortura en vida para las personas. Se ha demostrado científicamente que hay enfermedades físicas que están asociadas con la falta de perdón, literalmente. Que no son pastillas, que no son tratamientos, sino que hay gente que tiene amarrado en su corazón un odio tan profundo hacia alguien que le hizo daño que se enferma físicamente. Perdonar es liberar a alguien y descubrir que ese alguien eras tú. ¿Quién es el que más daño se hace albergando rencores? ¿Quién es el que más daño se hace con esos odios acumulados? Y la gente me dice: Miguel, es que si me pidieran perdón, yo perdono. A veces tenemos rencor con gente que está muerta. Y si un muerto me pide perdón, pues ahí le guardo rencor por asustarme así, ¿sí? Y hay gente que de verdad en este mundo es mala. Y si te hizo daño deliberadamente, ¿tú crees que te va a pedir perdón? Estamos empeñando nuestro gozo en la decisión de alguien más. Estamos empeñando nuestra plenitud en lo que otro haga. Jesús dice: perdonen, porque el que necesita liberación no es aquella otra persona, eres tú. Porque tu vida no la define lo que otra persona hizo. Tu vida la define la cruz del Calvario. Hace un tiempo me invitaron a predicar en Montería. Ustedes saben que Córdoba
probablemente muchos sean de allí. Es uno de los departamentos más golpeados por la violencia en nuestro país. Ha tenido todo tipo de masacres y todo. Y pues como me gusta escribir sobre la gracia de Dios, un amigo se enteró que yo iba para Córdoba, para Montería específicamente, y me dijo: Miguel, tienes que encontrarte con una mujer allá. Esta mujer tiene una fundación para mujeres sobrevivientes de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Cuando yo escuché eso, yo dije: tengo que hablar con esa mujer. Entonces yo estaba todo el fin de semana allá haciendo unos talleres y unas cosas. Entonces yo llegué el viernes y le dije: tengo la comida para que hablemos. ¿Podemos sentarnos y comer? Claro que sí, Miguel. Nos encontramos, hablamos como 3 horas. Yo que hablo más que un perdido recién encontrado. Entonces hablamos como 3 horas, un montón. Me contó un montón de historias extraordinarias, pero la que más me impactó fue la de una mujer que vivía en un corregimiento de Córdoba y hubo una masacre paramilitar, guerrillera. La verdad no me acuerdo y no importa, porque la violencia no tiene tintes políticos. La violencia es violencia. Y llegan y toman ese corregimiento y llegan a la casa de esta mujer. Ella estaba con su familia, con su esposo y sus hijos. Se llevan al esposo a un lugar de la casa para torturarlo, y a ella se la llevan al patio de la casa y la amarran a un poste, y sistemáticamente hombres la violan durante toda la noche. Ante semejante atrocidad ella perdió la conciencia. Ella no sabe cuántos hombres abusaron de ella. Se levanta al siguiente día todavía amarrada a ese poste y ve que su esposo viene cojeando y rengueando. La suelta de ese poste y se va para nunca más volver. Ella dice: no sé qué me dolió más, si que hombres me hayan abusado toda la noche, o que el hombre que yo amaba me haya abandonado en mi lugar de dolor. Díganme ustedes, ¿cómo se sana un corazón que ha atravesado semejante cosa? ¿Con cuántas cadenas perpetuas, con cuántas penas de muerte se alivia un corazón que haya pasado por eso? Ellos salieron de ese corregimiento, fueron a Montería para tratar de arrancarle una pizca de gracia a este mundo hostil. Y ella empezó a trabajar en casas junto con sus hijos, y en algún momento conoció a la mujer de la fundación que les mencioné. Ella no era cristiana, ni mucho menos, pero entonces en algún momento le empezaron a hablar y le dijeron: hay que perdonar, incluso esa atrocidad. No quiere decir que lo que te hicieron está bien, pero es que tienes mucha amargura, mucho rencor, hay que soltar eso. Y ella decía: no, es que para los hombres es imposible. Sí, pero es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esta mujer se encontró con Jesús, y cuando uno se encuentra con Jesús, eso lo cambia todo. Y esa mujer escogió perdonar a los hombres que le hicieron semejante cosa, y le dijo a sus hijos: hijos, tenemos que perdonar. Ya no nos puede definir ese poste, no nos puede definir eso, nos tiene que definir la cruz. Y ella decidió perdonar a estas personas. ¿Saben qué es lo más loco de la historia? Me invitan a predicar ese domingo en la iglesia y el pastor me dice: allá está esa mujer, y allá atrás hay un hombre que fue guerrillero, y allá atrás hay un hombre que fue paramilitar. ¿Saben cómo se llaman ahora entre ellos? Hermanos. Díganme si eso lo va a lograr el Congreso de la República. Díganme si eso lo va a lograr la presidencia o la fiscalía. Y no estoy hablando de política, estoy hablando del milagro que es la iglesia para este momento histórico de nuestro país. Porque son los hijos de la gracia los que dan gracia. Si no es aquí, ¿dónde? Si no es en la iglesia, ¿dónde?
Cuando yo escuché esa historia, yo dije, si ella pudo perdonar, yo también. Porque no me ocurrió la misma atrocidad, pero me ocurrió la misma cruz. ¿Cómo están en tu casa? ¿Todavía tuerces los ojos como una forma de venganza pasiva cada vez que tu papá habla? Y una pelada de un tomate termina en una pelea de por qué tu mamá es más importante que yo. ¿Cómo estás, mamá, con tus hijos? ¿Que sientes que esta es la reencarnación de Judas? Y tienes una profunda rabia por el hecho de que no ha cumplido ni siquiera la mitad de tus expectativas. ¿Cómo están, hermanos? ¿Siguen sin hablarse porque ese negocio no salió bien? La gracia se trata de lo que Dios nos dio para que nosotros demos a otros. Dar de gracia lo que recibimos de gracia. Como me gusta escribir, termino con algo que escribí. Hace un tiempo escuché el discurso de Martin Luther King Jr. Tengo un sueño, ¿sí? Que hizo en Washington en contra del racismo, en todo el movimiento que estaban haciendo en contra del racismo. Obviamente no soy Martin Luther King Jr., pero escribí mi sueño para la iglesia en mi país y para ustedes específicamente. Tengo un sueño. El día en el que el fluir de la gracia sea tan natural que ni siquiera toque hacer sermones al respecto, porque cada seguidor de Jesús la reflejará con su vida. No tendremos que acudir a historias añejas para imaginar cómo sería una iglesia llena de amor, porque viviremos en ella. Somos protagonistas y testigos de nuestra propia historia de gracia. Hola, buenos días, bienvenidos No tendremos que acudir a historias añejas para imaginar cómo sería una iglesia llena de amor, porque viviremos en ella. Seremos los protagonistas y testigos de nuestra propia historia de gracia. Los baldes estarán oxidados y los tubos estarán relucientes. La generosidad del perdón estará en el menú diario. Haremos de la reconciliación la invitada principal de nuestros banquetes y las almas restauradas se sentarán a cenar en la mesa del Rey. Sueño con el día en el que los andrajosos, los descartados, los pecadores, los que tienen la vida quebrada, encuentren en nuestro abrazo el amor por el que tanto han rogado y vean en nuestros ojos la misma mirada compasiva con la que nuestro Maestro nos recibió en su seno. No nos preocuparemos por juzgar, porque sabemos que no estamos aquí para competir, sino para amar. No habrá necesidad de máscaras hipócritas que resguarden nuestro frágil ego, porque el precioso escándalo de la gracia nos recordará que Dios siempre nos recibe así, maltrechos. Y reconoceremos que al pie de la cruz todos somos aceptos y que el único título que importa es ser llamados hijos del cielo. Sueño con el día en el que no haya rencores acumulados, dolores enconados ni venganzas ejecutadas. Que la gente no deje la iglesia por bobadas, sino que seamos una comunidad sana. Oraremos por fin el Padre Nuestro con sinceridad y veremos el maravilloso regalo de ser perdonados como perdonamos a los que nos ofenden. Comprenderemos que lo que hace grande una iglesia no es la cantidad de gente que la visita, sino la calidad de gracia que regala. Las personas estarán deseosas de estar con nosotros, porque no seremos un muro, sino un puente para que se encuentren con la compasión divina, que es lo que todo ser humano desesperadamente ha estado buscando. Las lágrimas no serán señaladas, serán consoladas. Los pecadores no serán juzgados,
serán aceptados. Las maldades no serán negadas, serán restauradas. La gracia no se estancará en nosotros, fluirá de nosotros. Sueño con el día en el que veremos cara a cara a nuestro amado, quien verá a su novia con el fuego del amor y la pasión de la gracia para decirnos: estoy orgulloso de ti. Porque verás en nosotros, amado Jesús, que fuimos generosos como tú lo fuiste, que rehusamos permitir que la gracia se estancara en nosotros, que nuestra gratitud se reflejó en nuestras palabras y nuestro caminar, que escogimos seguir tus pasos y darle a este mundo la dulce compasión que tantas veces tú nos has regalado. Sueño con el día que le mostremos al mundo la gracia que tiene la gracia. Ese es mi sueño. Oremos.